Una ciudad colmada de historia, tierra llana de tradición andalusí. Descansa en la cuenca del Guadiana la exuberante Huelva. El poblamiento de la zona de Huelva Saltés tras la conquista del Islam fue tan variado como controvertido, debido a la llegada de los guerreros a la península ibérica en el año 711. Algunos arqueólogos de diversas universidades españolas ponen en duda el que se tratara de una invasión violenta. Bueno, la conquista islámica de la península ibérica tiene lugar a partir del año 711. Indudablemente es un hecho histórico de una gran trascendencia porque supone un cambio histórico, supone una ruptura en el discurso, en la evolución histórica de la península ibérica hasta ese momento. Se han desarrollado interpretaciones o caracterizaciones de signos muy diversos, desde visiones de carácter fuertemente nacionalista, que han descrito la conquista islámica como un episodio de carácter catastrófico, como una catástrofe nacional, hasta otras tendencias tal vez más recientes, en las que incluso se ha llegado a cuestionar o a negar el propio hecho histórico de la conquista islámica de la península ibérica. Desde mi punto de vista, estas tesis no tienen fundamento y considero que, en base a los testimonios históricos de los que disponemos, resulta imposible cuestionar o negar la conquista islámica de la península ibérica. La sensación que nos queda cuando nos acercamos a este área del sur peninsular es la de una agradable visión de una naturaleza espléndida. Se observa un paraíso terrenal del que uno se siente parte integrante. Nos es difícil imaginar cómo durante el periodo andalusí, Niebla y su entorno prosperó. Se convirtió en un centro privilegiado de comercio e intercambio, en una realidad diversa y fructífera entre las dos orillas. Desde las marismas de Odiel a Doñana se divisaban la isla de Saltés y toda la comarca que, como un cuadro idílico, ofrecía a los andalusíes motivos suficientes para percibir este antiguo pueblo a través de un Guadiana que no dividía países, sino que unía. Los orígenes de Saltés son al menos de época protohistórica, principalmente a partir del siglo VI a.C., son los primeros restos arqueológicos que se han documentado allí. Después, ahí debió de estar, según las escrituras clásicas, según las crónicas clásicas, el templo dedicado a Hércules, del que nos habla Estrabón y que está muy recogido en la bibliografía. Se trata de una zona donde el comercio, la agricultura y la explotación de minerales eran los principales motivos para el asentamiento de diferentes contingentes árabes en mezcla con hispanoromanos tras la caída del reino visigodo. Para entender el asentamiento islámico de Saltés hay que saber o conocer que la estructura legal islámica prohíbe que en las ciudades existan talleres e industrias contaminantes. Las alfarerías en aquella época se establecen también fuera de la ciudad por su contaminación, por el proceso de contaminación y, lógicamente, la metalurgia también. Si no fuera así, sería un poco complejo entender cómo en una isla con difíciles comunicaciones, porque al fin y al cabo está aislada, se establece una ciudad dedicada casi en exclusividad a la metalurgia
y no en la ciudad de Huelva, que es la que tiene verdadero contacto con las minas y tiene el puerto conocido desde la protohistoria por su facilidad, ¿no? Saltés, que es una ciudad que está situada en plena marisma, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, es un asentamiento abierto, no un asentamiento amurallado, como es característico de esta época en las ciudades del interior. Y esa vocación de yacimiento abierto tiene relación con la explotación agrícola que se hace en los terrenos circundantes de la ciudad y sobre todo con su gran vocación marinera, porque las dos industrias más importantes de Saltés serían la construcción naval por una parte y la producción de hierro que depende de ella. Saltés es como el puerto de Huelva, porque hoy Huelva tiene un puerto exterior y un puerto interior. Y en esta época islámica Saltés era ese puerto exterior de Huelva, un puerto dedicado a las pesquerías y a la producción naval. Las fuentes árabes nos cuentan también con un poco de mito lo maravilloso que debía ser la ciudad de Saltés, ¿no? Que era conocida, pero hay que pensar también que son cronistas que hablan no para los hispanos, sino para gente que vive en Arabia o que vive en otros puntos del Mediterráneo. Entonces sí se mezcla un poquito, como pasa en los textos protohistóricos, la realidad con el mito, ¿no? Porque lo que quieren demostrar es la riqueza y la abundancia de algo que hay en el otro extremo y que no vamos a ver nunca. La isla de Saltés fue uno de los centros más importantes de la probable Tartessos, aquel reino mítico del gran oeste peninsular que tan de cabeza han traído a los historiadores románticos durante decenios. Justo aquellos que imaginaban un reino formidable, bíblico, un dorado enclave de la Torá que ha espoleado la imaginación hacia un reino lleno de espléndidas riquezas, de fabulosos tesoros, propiedad de reyes hercúleos forrados de oro y plata. Una historia que se repite en todas las dimensiones y latitudes del mundo. Hay que pensar que ya desde la protohistoria estamos hablando que Huelva y el territorio onubense es rico en metalurgia, en mineral, pero está pasando las columnas de Hércules, está al otro lado del mundo conocido, está donde nadie sabe lo que hay, ¿no? Creo que ahí empieza el mito de Huelva, el mito de Tartessos primero, el mito de Huelva y el mito y parte de la mitología de los trabajos de Hércules. La minería en Huelva tiene su razón de ser en que la provincia de Huelva, el centro de la provincia de Huelva, es una de las regiones mineras más importantes del mundo antiguo. En época islámica, sin embargo, no tenemos ninguna constancia directa de que haya explotaciones de cobre o de plata. Y sin embargo, el hierro se va a convertir en un metal fundamental. Un hierro que alcanzó mayores calidades que el que se hacía en época romana. El hierro en Saltés estaba relacionado especialmente con la construcción naval, porque se utilizaba en la construcción naval mucha clavo y tornillería que dependía de la industria del hierro. El asentamiento arqueológico de Saltés está situado hoy frente a Punta Umbría, en la orilla este de la ría. La isla de Saltés es parte de las marismas del Odiel y se compone de 3 zonas de tierra y arenas consolidadas. El mineral de Huelva es polimetálico y todos los metales que ya se producían en época protohistórica se van a producir en época islámica, ¿no? En Saltés hay documentado la extracción de oro, de cobre, de plata principalmente y de hierro, ¿no? Que son precisamente los metales por los que vienen aquí los orientales, incluidos los islámicos, ¿no? Hoy sabemos que la minería y la metalurgia, o la mineralurgia, perdón, que se ha practicado en las minas de Huelva en época islámica, tiene que ver precisamente con el dominio de la transmutación de unos materiales en otros, lo que sería la alquimia, ¿no? Y en Río Tinto, por ejemplo, sí hay constancia, incluso lo comenta en las fuentes bajomedievales cristianas, que una de las explotaciones favoritas de época islámica es el aprovechamiento de la caparrosa, que es un sulfato de hierro, un mineral natural que sale de las minas, no necesita labores mineras de envergadura, sino que solo hay que esperar al verano, cuando se evapora el agua y como la sal nos deja en las orillas de los ríos, en ese río Tinto, sales de sulfatos de hierro que luego eran aprovechados como mordientes en las tinturas, es decir, servía para fijar la pintura a los vestidos. Esta importante ciudad de los siglos X y XI
fue sede de los reinos de taifas de los baikríes. El primero de ellos en independizarse sería al-Bakrí, en el 1012. Su emancipación acabaría en el 1051 al ser tomada la ciudad por el taifa sevillano al-Mutadid. Muchas veces las fuentes islámicas no distinguen entre Huelva y Saltés, se refieren a Huelva y Saltés como un único yacimiento, aunque sabemos que son dos realidades urbanas distintas. Cuando en el siglo XI Huelva se convierte en un reino taifa, es el reino taifa de Huelva y Saltés, y el rey de Huelva, de la familia de los bakríes, no vive en Huelva, vive en Saltés, es su residencia, es decir, no hay manera de separar esas dos entidades urbanas, forman una conurbación que diríamos hoy en geografía urbana. Al-Idrisi, el más importante geógrafo andalusí de toda la Edad Media, así se refería al hablar de Saltés. La ría mide solamente un medio tiro de piedra. Se transporta todo lo necesario para los habitantes. El mar rodea la isla de Saltix por todas las partes. En una de ellas solo está separada del continente por un brazo de mar de escasa anchura. Por allí pasan sus habitantes para buscar el agua necesaria. Hay pozos de agua dulce, de donde se puede sacar agua sin descender mucho, y también hermosos jardines. Esta isla posee las especies más bellas de pinos, grandes pastos siempre verdes, y fuentes de agua dulce. Los lacticinios y las leguminosas son excelentes. En Saltés fue donde nació el erudito Abu Ubaid Abdallah al-Bakrí, en 1014, hijo del gobernador musulmán de la provincia de Huelva. Bueno, la figura de al-Bakrí es un personaje representativo de su época, del periodo taifa. Es uno de los autores andalusíes más importantes de origen onubense. Él era originario de Saltés, según lo que nos dicen las propias fuentes árabes de la ciudad de Saltés. Al-Bakrí es un gran polígrafo, reconocido como uno de los grandes intelectuales de Al-Ándalus, que destaca sobre todo por sus tratados geográficos, y pertenece a una de esas grandes familias árabes que se establecieron en la península ibérica a partir de 711, concretamente de origen yemení, que son los que ocupan todas las zonas más ricas de Al-Ándalus. La obra más importante que conocemos de él es una obra de carácter geográfico, es una obra titulada Los caminos y los reinos, que supone una aportación relevante en el conocimiento geográfico en particular y en algunos aspectos también en el conocimiento histórico en el mundo de esa época. En la provincia de Huelva los yemeníes se extienden por la Cora de Niebla y en especial por los asentamientos más importantes, Niebla, Huelva, Saltés y Gibraleón. Para Ibn Abu al-Himyari, son ciudades que dependen de Gibraleón en Al-Ándalus. Es una ciudad defendida naturalmente. Las montañas que la rodean no ofrecen más que pasos estrechos. Es antigua y se encuentran en ella vestigios antiguos. Está abastecida de agua por un acueducto, formado por arcadas de ancha abertura que atraviesa altas montañas. El agua es conducida hasta la parte más baja de la ciudad y sirve para el riego de una parte de sus jardines. No se sabe exactamente de dónde viene este agua. Sucede a menudo que se descubren hermosos vestigios cuando se hacen excavaciones en el suelo de esta ciudad. A pocos kilómetros al oeste, encontramos vestigios de este periodo. En el caso de Huelva, pues ha sido en particular una zona donde ha predominado la presencia árabe frente a la presencia de elementos de origen bereber. Por otro lado, yo diría que si hay quizás algo que puede singularizar a esta zona, tal vez sería quizás en el ámbito de algunos de los vestigios que han quedado de aquella época, de la época del periodo musulmán, del periodo andalusí. En Aracena aún se conservan los restos de un castillo musulmán, con una torre almohade que fue un alminar, arcos lobulados y entrecruzados. Hay también otros yacimientos
muy serios, muy importantes, cercanos a Saltés y que tienen una relación muy directa, imprescindible para entender sobre todo las defensas y los controles que tiene la isla de Saltés o el yacimiento de Saltés, como son Gibraleón, ¿no?, que también con Castillo Almohade, Cartaya con Castillo Almohade, Villarrasa, Villalba, esto subiendo ya hacia la sierra, yendo para el Aljarafe, ¿no? Pero bueno, Almonaster, ¿quién no conoce la mezquita de Almonaster? O recientemente los descubrimientos que se están formalizando ya en Aracena o Aroche con hábitat islámico, ¿no? Sin olvidar, evidentemente, la ciudad de Huelva, que tuvo su poblamiento islámico en relación directísima con Saltés, ¿no? En las cercanías de Almonaster nos encontramos con el castillo, tal vez de origen almorávide o del periodo califal. Lo importante es que se erige como un testimonio extraño del Islam peninsular que observa deteriorado desde sus decadentes atalayas. Una realidad tan espléndida como sugestiva de una profunda vitalidad. Creo que sería importante destacar la relevancia que posee en la zona de la sierra la mezquita del pueblo de Almonaster. Es uno de los escasos ejemplos que han pervivido de una forma más o menos o escasamente alterada de una mezquita de carácter rural, una pequeña mezquita de carácter rural que resulta también bastante singular o bastante excepcional en el contexto, como digo, del ámbito rural durante el periodo islámico. Habitualmente la práctica consistía en que los conquistadores, con el fin de hacer visible el nuevo cambio de circunstancias, solían establecer el centro religioso, su propio centro religioso, allí donde había estado el de los conquistados. En este sentido, pues los ejemplos son abundantes, ¿no? En el caso de Sevilla, pues es bien conocido como la gran mezquita Almohade fue el emplazamiento donde se construyó la nueva catedral gótica. Era una forma de evidenciar el cambio político y el cambio religioso que había tenido lugar. En una pequeña localidad, como es el caso de Almonaster, evidentemente nos situamos en un contexto muy distinto. Los condicionantes políticos, digamos, en este caso, no existen y por lo tanto no existe esa necesidad de evidenciar la nueva dominación establecida por los conquistadores. Probablemente eso explica que haya permanecido, que haya pervivido de una forma bastante fiel a la versión original un centro religioso de la época musulmana hasta el momento actual. Desde las atalayas de Al-Ándalus se divisaban cruces de caminos, espacios de encuentros y conflictos germinales, nudos del tiempo. Posiblemente Saltés también tenga una relación muy directa y de hecho en el siglo XI se establecen relaciones muy directas. La Ciudad Roja es el punto más interior de esa estructura de control territorial que tiene el mundo islámico, ¿no? A pocos kilómetros se encuentra Niebla, capital de un estado taifa y una de las mejores de las ciudades islámicas. Niebla es como la avanzadilla de esta marisma tan productiva, es la avanzadilla hacia las minas, ¿no? Hay que pensar que el río Tinto era navegable hasta Niebla y que iba a facilitar, sin duda, el transporte del mineral desde Bocavina, desde la mina, hasta el puerto de Huelva, ¿no? En el que Niebla sea capital de una cora se refleja perfectamente en la muralla. Es una de las murallas islámicas, si no la mejor, una de las mejor conservadas de la península ibérica y se compara con la muralla cristiana de Ávila. Serían los dos recintos fortificados mejor conservados. En el caso de Niebla es al color del tapial con el que se hizo su gran muralla, ¿no? Los Cabezos de Huelva tienen una cobertera ferruginosa que tiñe sus arcillas de ese color y es metal, brillará y además se mantiene a lo largo del día y del tiempo, ¿no? Según Ibn Mahod, sería conquistada en 1262 por Alfonso X.
recibiendo entonces el mismo fuero que Sevilla. Esta acción, a pesar del vasallaje del monarca musulmán, se imponía a Castilla por la presión ejercida desde el oeste por los portugueses a lo largo de la primera mitad del siglo XIII. Un asedio desastroso tanto para los sitiadores y asediados. Tras 9 meses de intensa y guerrera espera, los musulmanes capitulan por hambre. Niebla como ciudad ha decaído a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de que en el siglo XIV se convirtió en sede de un señorío, pero basta dar un vistazo hoy al territorio viniendo desde Sevilla hacia Huelva para darse cuenta de la importancia que tiene la agricultura. La presencia de esa concentración urbana en esta zona probablemente obedece a diversos factores. Por una parte, evidentemente, debemos tener en cuenta las inercias que vienen de épocas precedentes, puesto que tanto la ciudad de Niebla como la ciudad de Huelva son asentamientos que cuentan con una larga tradición histórica y en este sentido, en la época islámica, digamos, mantienen en cierta forma el papel que habían desarrollado en épocas precedentes, aunque en algunos casos, como en el de Niebla, este papel digamos que se incrementa considerablemente. Nosotros desde la Universidad de Huelva tuvimos un proyecto de investigación en Niebla que duró 6 años y en todos los solares que se hacían catas arqueológicas aparecían restos islámicos sobre todo domésticos. También se hizo una prospección del término municipal y era tan densa la ocupación rural que confirma esa opinión de la fuente que nos dicen que entre el Aljarafe y Niebla había más de 1000 aldeas. Las crónicas del momento cuentan que desde las murallas tiraban piedras y dardos con artificios y tiros de trueno con fuego. Estas actividades se han relacionado con el primer uso de la pólvora en España. Cuentan que Ibn Mahod, para demostrar que el sitio era inútil por hambre, trató de engañar al ejército cristiano. Les envió un buey y por tal motivo la puerta más occidental por donde salió el animal se denomina la Puerta del Buey. En el humilladero de la Virgen tenemos un antiguo recinto islámico. Para ocultar su origen se han rebajado sus arcos. ¿Fue propiedad de algún asceta musulmán? Este tipo de edificios se dan en el Algarve y el Alentejo, 2 espacios propicios para la meditación y el conocimiento. La etimología de la Rábida proviene de Ribat, lugar de retiro y meditación para los musulmanes. La conquista de América no hubiera sido posible sin el aporte científico islámico. El hecho de que el propio Colón estuviera alojado en este monasterio es tan simbólico como curioso. ¿Meditó el marinero mediterráneo sobre la existencia de otro mundo o simplemente se limitó a estudiar a través de la cartografía andalusí la costa americana? ¿Cuál fue el legado respecto a la exploración de las costas americanas? Sin la aportación islámica a las ciencias de la navegación, no hubiera sido posible la exploración del continente americano. El patio central, con jardín y arcos, es de influencia almohade. La obra es de ladrillo visto, que se combina con lienzos enjalbegados. Las techumbres y lucernarios son de origen andalusí. Y es este uno de los puntos donde se gestaría el conocimiento geográfico de una nueva realidad americana que no hubiera sido posible sin la ciencia y disciplinas andalusíes. En estos terrenos, los reinos de Al-Ándalus crecieron con una fuerza inusitada. Desde Saltés y Huelva, la vocación marinera de los musulmanes se elevó gracias al próspero comercio andalusí. Al-Ándalus siempre fue una cultura mediterránea, no fue una cultura atlántica, pero en ese mundo Al-Ándalus permite que ese Mediterráneo no se pare en las columnas de Hércules, sino que incluso avance en el Atlántico. Se dice que el último puerto mediterráneo no sería Algeciras, no, sería Mértola, así que es un puerto incluso fluvial. Así que prácticamente lo que hace Al-Ándalus y el comercio en el Al-Ándalus es extender todo ese Mediterráneo por parte de la fachada atlántica, especialmente hasta la altura de Lisboa, que es una zona muy islamizada, tanto al exterior como al interior. Parece que hay una tierra de nadie alrededor de la Raña y del control de las tierras fértiles del Guadiana, ¿no? Pero vamos, la relación sería muchísimo más directa. Los portugueses, hay crónicas en las que hablan de batallas y guerras de los saltesianos con la gente del sur de Portugal, ¿no? Entiendo también que si uno de los grandes defectos de la metalurgia de Huelva es la falta de plomo y de estaño,
los circuitos comerciales que se establecen ya en época protohistórica se van a mantener en época islámica, aunque adaptados a su fórmula económica, ¿no? El algarve es una palabra de origen árabe que significa occidente. El Algarve actual, que está en Portugal, en época andalusí no era solo Portugal, comprendía lo que era el territorio de occidente del Andaluz, lo que hoy es Algarve y Alentejo en Portugal, y parte de la actual provincia de Huelva. Ese nombre y esa comarca tomaba nombre de un arroyo, que es el arroyo del Algarve, que se encuentra hoy situado en término municipal de Chucena. Y era el arroyo que dividía el Aljarafe del occidente del Andaluz o Hogar al Andaluz. En realidad toda esta comarca, el Alentejo, el Algarve, lo que es la campiña de Huelva, formaba un mismo mundo, porque los ríos, más que separar, unían. El Guadiana no separaba lo que es hoy un país como Portugal y otro con España, sino unía dos regiones naturales. Gracias a los descubrimientos arqueológicos, hoy día podemos oler aún la fragancia de Al-Ándalus entre estas deliciosas marismas. Espléndido lugar donde los andalusíes soñaron atardeceres. En esta península ibérica, que simbolizaba un oeste para los musulmanes de todo el mundo, se gestaría el sueño de un nuevo continente.